Muy buenas tardes a todos amigos, ¿cómo están? Les saluda Cecilia Peña. Bienvenidos a su canal donde hablamos temas de conciencia, de evolución del alma, de espiritualidad y bueno, el día de hoy vamos a seguir hablando del alcoholismo. Este video va a estar guardado en la lista de reproducción que estoy preparando para ustedes, que van a encontrar en este canal. Y bueno, este video o esta plática se va a llamar el alcoholismo, dinámica familiar o enfermedad familiar. Básicamente aquí vamos a empezar a hablar de cómo funciona este entorno del alcoholismo y cómo se mueve, cómo afecta a los familiares de la persona que está bebiendo. Y bueno, primero fíjense que para que el alcoholismo o el alcohólico siga bebiendo necesita un entorno familiar con cierta dinámica de movimiento que permita que él siga bebiendo precisamente. A esto se le va a llamar contagio familiar de emociones, de actitudes. Estas actitudes van a hacer que el alcoholismo funcione. Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar de que aparentemente la persona que bebe es la causante del dolor ante los familiares. O sea, yo como familiar voy a ver al alcohólico como él es el que causa toda mi desgracia y por él, si él no bebiera, yo sería feliz. Pero aquí empezamos a ver que para que esto funcione es porque la familia permite actitudes y situaciones del alcohólico donde van a hacer que este siga funcionando. Entonces vamos a empezar a hablar qué actitudes o cómo es esto. La familia va a permitir el abuso, la familia va a permitir la humillación, el desmerecimiento o desaprobación, va a permitir la utilización y va a permitir las mentiras. Entonces, todo esto, o sea, el alcohólico no puede moverse sin este entorno, necesita quien le permita moverse para que pueda funcionar de cierta forma. Entonces el alcohólico va a hacer todo lo que él quiera. Él va a generar la crisis que él desee. Por lo general, así es como se mueve el alcoholismo. El alcohólico va a hacer crisis de todo. Por ejemplo, crisis porque los niños no están acostados, crisis porque no le gusta la comida que hicieron, crisis porque no hay dinero en la casa, crisis por todas las razones, él va a hacer crisis. Una vez que está alcoholizado, la crisis va a estallar. Entonces, por ese estalle en la familia, se va a mover en el entorno miedo, se va a mover injusticia, abuso, básicamente eso que les estaba platicando al principio. Después de que pasa todo esto, de que estalla la crisis, el alcohólico, por lo general, no en todos los casos, pero por lo general llora. ¿Por qué llora? Porque se arrepiente, porque tiene culpa, porque hay dolor, porque en el fondo él quisiera no ser de esa manera. Entonces, después de que ya llora y se siente todo culpable, o sea, se hace la víctima, por decirlo así, ahora es como que necesito que me resuelva lo que me está ocurriendo. ¿Y quién es esa persona que le resuelve lo que está ocurriendo? Pues la esposa, los hijos. Entonces, después nos vamos a convertir en sus cómplices o coparticipantes. Coparticipantes porque vamos a funcionar en esa dinámica. Entonces el alcohólico, por ejemplo, va a necesitar que nosotros hablemos a su trabajo, por ejemplo, y mintamos por él, que está enfermo, que no va a poder ir a trabajar, que su mamá está en el hospital. Vamos a, como familiares del alcohólico, vamos a pedir prestado dinero por ellos. Vamos a arreglar las situaciones que se hayan desarreglado. O sea, el alcohólico hace y nosotros reconstruimos. Aparentemente es por amor, pero básicamente es por negación. ¿Y por qué por negación? Porque se va a negar todo lo que está sucediendo. Es que no, pero bueno, ya no lo va a hacer. Bueno, pero es que estaba intoxicado. Entonces vamos a justificar y al justificar estamos negando.
La negación es un punto muy importante en este tema, porque el negar es un mecanismo de defensa que hace que la familia pueda seguir funcionando y que no vea su realidad. O sea, que a través de la negación voy a negar básicamente mi realidad de dolor. Entonces, si la disfrazo con no pasa nada, bueno, pero es que nada más fue hoy, pero ya va a cambiar, ya me prometió que ya lo va a dejar. Sí, ya hizo. No, es que ya está yendo, ya habló para una consulta. O ya habló, ya se acercó un grupo de AA. Ha ido un día. Entonces, bueno, la familia va a empezar a actuar desde la negación porque es un mecanismo de defensa. ¿Por qué sería esto? Porque si niego lo que ocurre, no puedo ver la realidad que me duele. Más bien en cambio, si veo la realidad que me duele, necesitaría hacer cambios en mi vida. Necesitaría aprender a poner límites, necesitaría aprender a decirle que no, necesitaría tener que agarrar mis cosas e irme, necesitaría, no sé, correrlo de la casa, necesitaría hacer cambios en mi vida. Y la verdad es que yo no quiero hacer cambios. ¿Por qué? Porque me asusta el cambio. Porque, bueno, ¿por qué me asusta el cambio? Porque es como estar sentado cómodamente en un sillón de confort, que básicamente termina siendo de disconfort, porque de confort no tiene nada, pero creo que ahí pertenezco, creo que no sé vivir de otra manera y muchas veces el familiar se va a autoengañar, va a decir, como les decía hace rato, no, es que ahora sí ya es la última, no, es que ahora sí ya va a conseguir trabajo, no, bueno, se gastó todo el dinero, pero ya no lo va a volver a hacer porque a él le duele su familia. Entonces vamos a funcionar en un tema o en una dinámica de víctimas, de culpa, de negación. En ese rol se va a manifestar el alcoholismo. Ahora, fíjense, hablando de las dependencias y de lo que es una adicción, fíjense, ¿quiénes son adictos? ¿O qué significa ser adictos, como lo pusieron en la sociedad, ¿no? Adicto es alguien que tiene una dependencia. Entonces hay 4 tipos de dependencias. La dependencia física, que es el alcoholismo, como les decía, las drogas, el tabaco, o sea, yo dependo de algo físico. También hay una dependencia que es una dependencia a comportamientos. Por ejemplo, exceso de trabajo, workaholic, compras, también, no sé, adicción a la pornografía, al juego. O sea, yo necesito ciertos comportamientos que creo que eso me dan relajación o me mantienen ocupados para no ver la realidad que estoy negando. Tercero, adicto a emociones. ¿Cómo sería esto? Adicto al sufrimiento, adicto a la adrenalina y adicto al control. Adicto al sufrimiento, porque aparentemente no me gusta sufrir, pero en realidad no es que me guste como tal, es que no sé moverme de otra manera, porque básicamente lo aprendí de niño. Ahorita vamos al ratito, o en otro video más, vamos a hablar del tema de los niños. Pero básicamente es que no sabemos relacionarnos de otra manera que no sea desde el sufrimiento y desde el sentirme víctima. También adicto, por ejemplo, decíamos hace rato, a la adrenalina. Vivir con una persona con problemas de alcoholismo es vivir en miedo todo el tiempo, porque solamente es con escuchar el sonido del carro y ya tiemblo por dentro. Solo es escuchar la voz de mi papá que llama a mamá, por ejemplo, Ana, ¡Ana! Es temblar por dentro. Entonces, la adrenalina es miedo, ¿sí? Es cuando el corazón te palpita,
que básicamente es ansiedad también. Pero fíjense cómo a veces hay personas que van a ir causando adrenalina en sus entornos, no nada más en el entorno familiar, para volver a sentir esta adicción o dependencia al sufrimiento, al miedo. Fíjense cómo hay personas que les gustan mucho los deportes extremos, porque justamente en el estar cerca de la muerte genera miedo, de forma consciente o inconsciente, pero al final es la adrenalina, es la sustancia que segrega el cuerpo dentro de nosotros y eso me gusta sentirlo. Entonces, ya por último, el cuarto sería adicción a las personas. Y este es básicamente lo que hace que se mantenga el núcleo familiar de la persona alcohólica funcionando. ¿Qué sería adicto a las personas? Estas personas van a funcionar a través del control. Entonces yo al verme adicto o dependiente de las personas, voy a querer controlarlo todo. Quiero saber dónde está, a dónde va, con quién va, a qué hora regresa, cómo se mueve, qué hace, si respira, si no respira. O sea, me vuelvo totalmente un codependiente de las actitudes de otra persona. Y con el problema y la dinámica que voy viviendo, yo quiero tratar a través de esto de controlar la situación. Quiero tratar de llevar paz a donde obviamente no puede existir la paz, que es en un hogar de una familia con problemas de alcoholismo. En el alcoholismo familiar, todos niegan todo. Básicamente, es una espiral de negación que va jalando a todos hacia esa negación y hacia esa culpa. Entonces, niegan lo que les pasa y culpan a todos de lo que les pasa. Entonces, el alcohólico culpa a la esposa porque bebe. Si tú no hicieras lo que yo necesito que hagas, yo no bebería. Si tú no fueras la esposa que yo necesito, yo no bebería. La esposa culpa a los hijos. Ejemplo, si no le gritaras a tu padre no se iría a beber. Culpo a mamá porque mamá todo se calla, porque no hace nada. Entonces, este mecanismo de culpa y de negación va a hacer que yo no me responsabilice de mí misma. Y entonces todo el enfoque que yo tenga afuera será el culpable de todo lo que yo vivo. Entonces, así como funciona el alcohólico culpando hacia afuera, yo lo voy a aprender. Por eso es una dinámica familiar que aprendo. Y así como el alcohólico bebe y tiene ciertas actitudes, esas mismas actitudes las voy a tener yo, pero sin beber. O sea, voy a culparlos a todos, voy a negar todo, voy a sentirme víctima de todo. Y sobre todo voy a querer mantenerme en este vínculo o en este carrusel llamado negación. El alcohólico es una persona dependiente que actúa o que cree ser independiente. El alcohólico niega todo. Niega lo que bebe, niega lo que hace, niega que le afecta algo en su vida, niega que es alcohólico y niega que le hace daño a su familia. Igualmente nosotros como familiares vamos a negar lo que hemos dicho, lo que hemos hecho, y decimos una cosa pero hacemos otra, y es una forma de negarnos a nosotros mismos. En esta dinámica familiar pues va a haber mucho dolor porque por ejemplo, el alcohólico se siente un dios. El dios es el que hace todo lo que él truena los dedos y la familia se mueve. Entonces, dentro de este dolor,
nadie puede objetar lo que el alcohólico dice. El alcohólico siempre va a tener la razón. Obviamente hay diferentes tipos de alcohólicos, ¿sí? Ahorita estamos enfocándonos a un alcohólico dominante, agresivo, impositivo. Este tipo de alcoholismo precisamente porque hablábamos del miedo, vamos a tener mucho miedo. Entonces, así como los hijos son lastimados emocionalmente porque van a tener muchos estragos, por decirlos, emocionales, de injusticia, de desvalorización, de dolor, de no poder hablar, de no sentir, de callar, también la esposa va a tener esos mismos síntomas. Entonces, básicamente lo que les quiero expresar en este video es que la familia está igualmente enferma emocionalmente hablando que el alcohólico. Entonces, aparentemente pensamos que solamente el alcohólico es el que necesita ayuda, pero resulta que no. Todos los integrantes de la familia también necesitan ayuda emocional. Por eso a veces hay un dicho que dicen en México: muerto el perro se acaba la rabia. Entonces creemos que si el alcohólico dejara de beber, se acabaría nuestro dolor. ¿Y qué pasa cuando un alcohólico deja de beber? Porque supongamos que un alcohólico pide ayuda y deja de beber. Aún y cuando ha dejado de beber, la dinámica destructiva familiar se va a presentar y el dolor va a continuar, porque él va a seguir siendo la personalidad que antes era cuando bebía, pero ahora de forma sobria. Y la esposa va a actuar de la misma forma con la dependencia a las personas, que es el control del que hablábamos, de la misma manera, aunque el alcohólico no beba. Entonces, por eso es una enfermedad de la familia, por eso es que se arrastra por generaciones y generaciones. El destino de los alcohólicos, de las personas que beben, pues va a ser perder a su familia, vivir en dolor o llegar hasta la muerte, porque el alcoholismo va en aumento y es progresivo y es mortal. Dicho esto, el alcoholismo y todas las personas que conviven en un entorno familiar destructivo o disfuncional necesitan ayuda para poderse relacionar posteriormente con personas de una forma socialmente sana o fuera del conflicto. Como hijos aprendemos lo que vivimos. Lo mismo que vivimos o lo mismo que vimos será lo que vamos a repetir. Entonces hablábamos de esas cadenas que generación por generación se repiten. Porque aunque yo me case con una persona que no es alcohólica, voy a escoger a una persona con otro tipo de dependencia, que eran las que habíamos hablado, ya sea de compras, de trabajo, de comportamiento, como lo habíamos dicho, o una persona neurótica o fármaco dependiente, o sea, que tome pastillas. En el alcoholismo familiar se va a desarrollar neurosis. Entonces la neurosis va a ser en donde todos vamos a vivir en ese conflicto de gritos, de imposición, de víctimas. Básicamente es locura. Entonces, bueno, pues vamos a seguirlo desarrollando. Vamos a entrar ahora al tema de la familia, específicamente de cada personaje, para ir desarrollándolo. Espero que les haya gustado, que me haya dado a entender. Hay muchas cosas en mi cabeza, muchas ideas, muchos recuerdos, cosas que me llegan, y a veces es difícil para mí poderlo como estructurarlo, bien estructurado, para que ustedes lo puedan entender. Estoy haciendo lo mejor que puedo y bueno, les mando un abrazo. Gracias por quedarse conmigo hasta el final
Y si tienen alguna duda, ya saben, pueden dejármelo en los comentarios. Recuerden suscribirse y regalarme un like si es que les gusta, para que otras personas también puedan empezar a verlo. Cuando hacemos esto, las redes sociales lo empiezan a retransmitir más. Así que gracias a todos, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Bye bye.